Hola, tutораdos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de física en la que vamos a continuar hablando del concepto de campo conservativo. En esta ocasión le toca el turno a la teoría de la gravedad de Newton. Vamos a explicar con detalle matemático por qué decimos que la fuerza gravitatoria de Newton y el campo gravitatorio de Newton son campos conservativos, que básicamente va a ser porque tienen un potencial asociado, indican hacia dónde se reduce, pero lo que nos va a interesar es las implicaciones que esto tiene en el cálculo de las circulaciones y por tanto el trabajo realizado por la gravedad, que era un tipo de circulación. Como viene siendo habitual, para entender esta clase va a ser crucial el contenido del vídeo de circulación de campos vectoriales y aparte conocer ya la gravedad de Newton, es decir, saber la energía potencial, la fuerza, el campo, el potencial gravitatorio y todas estas cosas. Vamos a ello. Como punto de partida, recordemos que en la gravedad de Newton tenemos una masa que vamos a considerar la masa grande que no se mueve y otra masa que vamos a considerar la masa pequeña que sí que se mueve, aunque realmente la teoría funciona igual si las dos masas se mueven, pero bueno, por simplificar nos vamos a centrar en esto. Le vamos a llamar R a la distancia que hay entre ellas, no como vector sino como módulo, y había una energía potencial gravitatoria entre las dos masas que era igual a menos la constante g de gravitación universal por la masa grande por la masa pequeña dividido entre el radio. Una energía potencial de tipo central por depender únicamente de R. Y esta energía potencial daba lugar a una fuerza gravitatoria que sería menos el gradiente de la energía potencial, pero que como la fuerza es central se puede obtener como menos la derivada de la energía potencial con R por R unitario, y esto nos llevaba a que la fuerza gravitatoria era menos G por M dividido entre R cuadrado por el vector R unitario. Recordando que el vector R unitario es el vector que apunta hacia afuera de la masa que está ejerciendo la fuerza, es decir, si consideramos ahora que estamos hablando de la fuerza que hace la masa grande sobre la pequeña, R unitario se aleja de la masa grande. Si estuviésemos considerando la fuerza que hace la masa pequeña sobre la masa grande, el vector R unitario iría por aquí en sentido contrario, pero no nos vamos a liar y vamos a obviar esta posibilidad. Así que la fuerza gravitatoria que hace una masa grande M mayúscula sobre otra masa M minúscula tiene este aspecto en forma vectorial. Y en particular, si consideramos que tenemos simplemente aquí la masa grande y que la masa pequeña podría estar en cualquier otro lado, el campo de fuerza gravitatoria serían flechitas que apuntarían hacia la masa grande desde distintas posiciones. Estas flechitas serían la fuerza gravitatoria que haría sobre una masa m en cualquier posición, y esa fuerza gravitatoria, como estamos diciendo, sería menos gmm dividido por r cuadrado por el vector r unitario. ¿Y cuál sería el trabajo que realizaría esta fuerza gravitatoria? Pues el trabajo que realizaría, teniendo en cuenta que es una fuerza conservativa porque indica hacia dónde se reduce la energía potencial gravitatoria, sería igual a menos la variación de energía potencial gravitatoria. Y como la energía potencial gravitatoria hemos dicho que es menos gmm partido de r, esto nos lleva a que el trabajo realizado sería g por m por 1 partido de r menos 1 partido de r inicial. Algo que también podemos escribir como gmm por la variación de 1 partido de r. Esta sería la fórmula con la que ya nos hemos manejado en varios vídeos en este canal. El trabajo, si es conservativo, si es realizado por una energía potencial reduciéndose, es igual a menos la variación de energía potencial. Lo que vamos a ver ahora es cómo se puede llegar a esta misma fórmula aplicando el concepto de que el trabajo es la circulación de la fuerza. Es decir, vamos a aplicar que el trabajo es la circulación de la fuerza y que por tanto es la integral de F por dr. Y ahora tenemos un problema en comparación con la gravedad de Galileo. En la gravedad de Galileo el vector de fuerza era constante, era igual en todas partes, y por tanto lo podíamos sacar fuera de la integral y la fórmula final se obtenía muy fácilmente. Ahora, sin embargo, la fuerza va a depender de la posición en la que estemos, va a depender de la distancia en la que estemos del centro, y no es lo mismo la fuerza que hace la masa en un punto que está por arriba, dado que esta fuerza gravitatoria tira hacia abajo, que en un punto que esté, por ejemplo, a la derecha, dado que la fuerza gravitatoria tira hacia la izquierda. Así que para llegar a la fórmula general tenemos que considerar todas las opciones, que afortunadamente solo son dos. En el primer lugar vamos a considerar la posibilidad de que nos movamos cambiando el radio siguiendo una curva como esta de aquí, en la cual, por ejemplo, podemos ir hacia afuera. En esa curva de ahí, el vector director diferencial sería r unitario, que es el vector que apunta en el sentido de la curva, hacia afuera, multiplicado por diferencial de r. Entonces, la circulación de la fuerza gravitatoria sobre una trayectoria que vaya hacia afuera quedaría del siguiente modo. Sería trabajo igual a integral de menos g por m partido de r cuadrado por r unitario por r
por dr. Ahora bien, resulta que r unitario por r unitario, si los multiplico escalarmente, me dan 1 porque es un vector unitario multiplicado por sí mismo. Así que esta parte de la operación la puedo olvidar por completo y además el menos gmm, que es constante, lo puedo sacar fuera de la integral. Así que me va a quedar menos g por m por la integral de diferencial de r partido de r cuadrado, que es lo mismo que integrar r a la menos 2 por diferencial de r, cuyo resultado sería menos la variación de r elevado a menos 1, es decir, menos la variación de 1 partido por r. Eso es lo que vamos a aplicar y esta integral vamos a ver que nos da como solución, teniendo en cuenta que menos por menos es más, el resultado esperado. Esto nos va a dar g por m, ahora con un más, por la variación de 1 partido de r, es decir, llegamos a la fórmula deseada. ¿Y con esto habríamos acabado? No, porque esta no es la única posibilidad. Esto es considerando que vamos en una curva radial que va hacia afuera de la masa. Nos falta la otra posibilidad, que es realizar un giro alrededor de la masa central sin alejarse ni acercarse. Cualquier movimiento que haga un objeto va a ser una combinación de alejarse o acercarse, es decir, seguir este eje radial que hemos dibujado antes, o girar de forma horaria o de forma antihoraria. Por tanto, si sabemos lo que pasa cuando cambiamos r y sabemos lo que pasa cuando giramos, tenemos lo que pasa en general. Vamos ahora con esta segunda curva que gira. Esta segunda curva que gira va a tener un vector director diferencial que va a ser θ unitario, porque gira de forma antihoraria, y θ unitario marcado el sentido de giro antihorario, multiplicado por el radio de giro, que va a ser r, por el diferencial de θ. Este sería el vector director diferencial en el caso de que estemos girando. Y siendo así las cosas, el trabajo sería la integral de menos gmm partido por r cuadrado por r unitario por θ unitario por r por diferencial de θ. Y aquí sucede algo maravilloso, que es que al multiplicar escalarmente dos vectores que son perpendiculares, como es el caso de r unitario y θ unitario, el resultado es 0 porque son perpendiculares y el producto escalar se anula cuando multiplicamos dos vectores que son perpendiculares. Así que el trabajo al girar es de 0 julios. La fuerza gravitatoria no realiza trabajo si simplemente se gira. Es necesario que el radio cambie. Por tanto, si el radio cambia, tenemos esta fórmula de aquí arriba, y si el radio no cambia, lo único que hacemos es girar, tenemos esta fórmula de aquí abajo. Es decir, no hay trabajo si el radio no cambia, y si el radio cambia sí que hay trabajo, y es igual a lo que tenemos aquí arriba. Por tanto, queda demostrado que efectivamente el trabajo realizado por la fuerza de la gravedad es simplemente gmm por la variación de 1 entre r, que es lo que sucede cuando cambia el radio. Aun a riesgo de ser pesado, voy a insistir en que si el radio no cambia, el trabajo será de 0 julios. Así que el trabajo realizado por la gravedad depende únicamente de cuánto cambia el radio y por tanto es un campo conservativo. Su trabajo no depende de la trayectoria seguida. Lo único importante es cuál es el radio inicial y cuál es el radio final. Y si quiero calcular un trabajo entre dos radios, tanto da que vaya desde aquí hasta aquí, que vaya desde aquí hasta otra posición que esté a la misma distancia del centro o lo que sea. Y en particular, si empiezo en un radio y acabo en el mismo radio, el trabajo siempre será 0. Es decir, si yo empiezo aquí a esta distancia a la masa grande y me voy a dar una vuelta y vuelvo, el trabajo total realizado por el campo gravitatorio será 0 porque empiezo y acabo en el mismo punto. Empezar y acabar en el mismo punto conlleva empezar y acabar en el mismo radio y por tanto el trabajo es 0 porque no cambia 1 partido por r. Esta sería la explicación de por qué la fuerza gravitatoria de Newton es conservativa, porque su trabajo, entendido como una circulación, no depende de la trayectoria y además coincide con menos la variación de la energía potencial asociada a la fuerza. Y de nuevo, como en el vídeo de gravedad de Galileo, me gustaría acabar introduciendo el campo gravitatorio y el potencial gravitatorio de nuevo. A partir de la fuerza gravitatoria, si dividimos entre la masa, podemos obtener el campo gravitatorio G, que sería menos G por la única masa que queda entre r cuadrado por r unitario, y si dividimos la energía potencial entre la masa, obtenemos el potencial, que sería menos gm partido por r. Y dado que la fuerza es menos el gradiente de la energía potencial y por tanto el trabajo, que es la circulación de la fuerza, es igual a menos la variación de energía potencial, abajo se cumplirá algo similar. El campo gravitatorio G será menos el gradiente del potencial
gravitatorio y por tanto la circulación del campo gravitatorio va a ser igual a menos la variación del potencial gravitatorio. Y una vez más, creo que el análisis de unidades es conveniente. La energía potencial la medíamos en julios, la fuerza la medimos en newtons o equivalentemente en julios partido por metro, el potencial gravitatorio lo medimos en julios partido de kilogramo y el campo gravitatorio lo podíamos medir de tres formas: metro partido de segundo cuadrado, o bien newton partido de kilo, o bien julio partido de kilogramo y metro. Estas serían las relaciones entre fuerza, energía potencial, campo y potencial, exactamente las mismas que en Galileo. Cambia la fórmula de cada uno, pero no la relación entre ellas. Y con esto realmente ya estaría. Este vídeo realmente es muy similar al que hicimos con el carácter conservativo de la gravedad de Galileo. Lo que pasa es que en este caso las operaciones son más complicadas. Pero el concepto, el trasfondo, es exactamente el mismo. Y de hecho, así seguirá siendo en la siguiente clase de física de dentro de 2 semanas, cuando hablemos del carácter conservativo de la electroestática. Como siempre, espero que este vídeo os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!